Ok, sí, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Gracias. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Paz y bien. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total. Querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol, de nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene. Bueno, pues muy buenas tardes. El día de hoy, como pueden ver, nuestra querida hermana Lucy y nuestra hermana Alice no pueden acompañarnos por diferentes circunstancias. Pedimos sus oraciones por ellas. Y pues bueno, hoy les acompaña su hermana María Carlo y mi esposo Eduardo Carlo. Estamos felices de estar reunidos este viernes con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Nuestra catequesis de hoy: hemos sido bautizados en un mismo espíritu y todos hemos bebido de un solo espíritu. Vamos a continuar con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Que por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ve por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Ruega por nosotros. Día de hoy vamos a compartir la catequesis que está tomada este domingo de Pentecostés. La palabra de Dios nos dice en la primera lectura, tomado de Hechos capítulo 2, versículos de 2 al 11, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar. El salmo está tomado del Salmo 103, versículos el primero, el 24, el 29, 30, 31 y el 34. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 13 a 7 y 12 a 13. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y el Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 23. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Monición. En la primera lectura se nos describe en detalle cómo el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles el día de Pentecostés, para que cumplieran con la misión que se les había encomendado. Ese acontecimiento marca el inicio formal de la Iglesia y su misión. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos da diferentes dones y carismas, pero es el mismo Dios que obra en todos. Todos esos dones, si provienen de Dios, deben estar puestos al servicio de la comunidad. En el Evangelio, Jesús concede su paz a los apóstoles y les confiere el poder de perdonar los pecados, instituyendo así el sacramento de la reconciliación, lo que habíamos visto y analizado en la fiesta de la Divina Misericordia. Jesús envía a sus apóstoles a cumplir la misma misión que él recibió de Dios Padre: predicar la buena nueva.
Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes descargan de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Hace pocas semanas que leímos este pasaje del Evangelio, ¿se acuerdan? Fue en el segundo domingo de Pascua, para la fiesta de la Divina Misericordia. Solo que en aquella ocasión la lectura era un poco más extensa, pues debíamos fijar la mirada en otros aspectos, para analizar la incredulidad de Tomás y meditar sobre esas santas llagas, de las cuales brotó la infinita misericordia del Señor, para derramarse sobre toda la humanidad. Hoy sería conveniente que centráramos nuestra atención en el miedo, en la paz, en el miedo, en la paz, en el Espíritu Santo y en la unidad que trae el Espíritu de amor. Aunque parece que son demasiadas cosas, ¿verdad? A ver, trataremos de hacerlo. Bajándole quizás algunas rayitas a lo que ya tratábamos sobre este tema en catequesis anteriores y complementando estos temas con el catecismo, pues el espacio es breve, el tiempo corto y consideramos que también será bueno referirnos un poco a la primera y la segunda lectura que nos propone la liturgia de esta semana. Releyendo este evangelio podemos darnos cuenta de que los discípulos estaban muertos de miedo y además, como hemos explicado hace algunas semanas, era comprensible que así fuera. Su situación era muy delicada y hacía muy poco que había visto el espeluznante suplicio de su líder y Señor. De pronto Jesús se les aparece y sopla. Con ese soplido del que nos habla hoy nuevamente San Juan, se inicia la recreación de la humanidad, una humanidad nueva sobre bases nuevas. Ese soplido fue el prólogo de la gran Pentecostés y de alguna manera trae a nuestra memoria aquel primer soplido narrado en el libro del Génesis, con el cual Dios insufló la vida espiritual, en primer lugar, en el primer hombre de la tierra, ese Adán que le falló, porque no estuvo a la altura de las circunstancias del perfecto plan de Dios. Ahora bien, ¿estaremos nosotros a la altura de las circunstancias para vivir de acuerdo con los planes de Dios? Está claro que solos no la vamos, no la, está claro que solos no. La vara es muy alta. Y es por eso que Dios nos hace el don de los dones, el gran regalo. Pues no solo se nos entrega en la segunda persona que es Cristo, que murió por nosotros y por nosotros se hizo prisionero en la sagrada hostia, sino que ahora también se nos entrega en la tercera persona, el Espíritu de amor, que es precisamente quien viene a garantizar la eternidad de la nueva alianza. Escribieron algunos años nuestros padres fundadores como un aporte a la elaboración de nuestro compendio, el siguiente texto, que va en los próximos párrafos y destacaremos con comillas y letra inclinada. El Señor nos regala a través de su Santo Espíritu el valor para la misión. Lo que nos pide que hagamos primero nos lo dará. Jamás va a pedirnos realizar una misión que está más allá de lo que podemos hacer. Lo grave es que muchas veces estamos paralizados o por miedo al desafío que tenemos por delante o porque queremos hacer las cosas como se nos antoja y en el medio que nos es más cómodo o con los medios que nos sobran, sean espirituales, intelectuales o materiales. Pero no funciona así. ¿Cómo discernir? Las cosas de Dios son claras, transparentes.
Si estás en gracia y te mantienes en oración, Él obra milagros y maravillas a través de ti. Y lo que de pronto comienza con la conversión de una persona, repentinamente se convierte en una cascada de gracia y se da el milagro de muchas conversiones o transformaciones interiores. ¿Qué es necesario para que suceda esto? La humildad es la llave que abre las puertas del corazón para que nos inunde el Espíritu Santo. La obediencia es la garantía de que las cosas se harán como deben de hacerse. Con esta riqueza en mente, volvamos al soplido del que hablábamos al inicio. Aquel soplo hizo que el pánico que sentían los apóstoles se fuese disipando como el humo, y el fuego de Pentecostés, 50 días más tarde, arrojaría por la ventana de una vez y para siempre cualquier resto de miedo o duda que pudieran haberles quedado en el alma. Les conviene que yo me vaya, les había dicho Jesús a sus amigos, mientras se despedía de ellos en la última cena. Juan 16:7. Y en ese momento seguramente nadie le habrá entendido nada. Las despedidas siempre aturden, y en esta, según nos comparte San Juan, Jesús les vino a condensar toda su doctrina. Eran muchas emociones, demasiada información y toda junta. Allí les había preanunciado varias veces que les mandaría al Espíritu Consolador, pero ellos no entendían y no podían entender porque para empezar ni siquiera se habían llegado a sentir aún desconsolados, sino que apenas comenzaban a entristecerse con los anuncios del Maestro. Se les ofrecía una fuente de consuelo cuando todavía no se sentían desconsolados. A nosotros también nos pasa lo mismo con frecuencia. Muchas veces nos hablan, nos predican, nos aconsejan, nos piden algo, nos hacen un encargo y no entendemos nada. Directamente no sacamos provecho de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que hacemos. Estamos tristemente cerrados al Espíritu Santo, que muchas veces pareciera ya no hallar la forma de hablarnos para que le entendamos y tomemos el camino adecuado. Pentecostés, Día del Espíritu Santo, día en que se celebra a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al gran desconocido, como insiste en llamarle Monseñor José María Escrivá de Balaguer, seguramente con el deseo de despertar nuestra curiosidad sobre él. A ver si leyendo un poco más al respecto, terminábamos por abrir nuestros corazones a su influjo. Pentecostés es también el aniversario de fundación de nuestra iglesia, pues fue gracias al don del Espíritu Santo que los apóstoles se hicieron apóstoles, es decir, misioneros. Vencieron sus temores y recordando todo lo que Jesús les había enseñado, iniciaron la predicación, los bautismos y la fundación de las primeras comunidades cristianas. Las tres lecturas de este domingo nos ofrecen bastante material como para reflexionar detenidamente sobre el Espíritu Santo y sobre todas las maravillas que Dios quiere hacer en nosotros a través de él. Conviene que releamos toda la liturgia de la palabra, de la que aquí hacemos una breve síntesis, porque en su maldad el enemigo de las almas también trata de confundirnos con falsas representaciones del Espíritu Santo. Bailes, danzas, unciones, fuego, y si escarbamos, seguimos viendo las mismas miserias humanas debajo de todo el show. En la primera lectura se nos relata lo que sucedió el mero día de Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo de oración y recibieron la efusión del Espíritu, que llegó en medio de un ruido intenso, tan fuerte que movilizó a toda una muchedumbre y la hizo congregarse a las puertas de ese lugar para averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Era la fiesta judía de Pentecostés y en esa época los judíos festejaban la promulgación de la ley de Dios a Moisés. Con ese motivo se reunían en Jerusalén grandes cantidades de personas provenientes de diversos lugares para acudir al templo. Mientras tanto, en el interior del cenáculo, los apóstoles recibían el Espíritu en forma de lenguas de fuego, que se posaron sobre las cabezas de cada uno de ellos. Lenguas de fuego que encendían sus corazones, que los transformaban definitivamente, convirtiéndolos en brasas de amor, brasas que ya no podrían ser apagadas sino por la muerte, y que los llevarían a difundir la buena nueva, de la redención por el mundo entero, para encontrarse con el martirio. Ese es el verdadero bautismo de fuego, amor, obediencia y abnegación.
La maravillosa presencia del Espíritu Santo tiene para nosotros, los cristianos, un efecto transformador inigualable. Hasta ese momento, la ley era una norma externa que venía prácticamente impuesta y que debía ser obedecida. Estaba escrita en dos tablones de piedra y es el Espíritu Santo en Pentecostés el que cumple la profecía de Jeremías y la inscribe en los corazones de la gente, como dice Jeremías capítulo 31, versículo 33, transformando la regla fría en un estilo de vida, en algo que ya no se debe, sino que se quiere hacer. Ya no se obedece por obligación, sino que se sigue, se vive porque se ama. ¿Será quizás por eso que hay tanta similitud entre lo que sucedió aquel día de Pentecostés y lo que había ocurrido en el Sinaí, el día en que los 10 mandamientos fueron entregados a Moisés? El libro del Éxodo nos dice al respecto que aquel día todo el pueblo percibía el estruendo de los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenían a distancia. Éxodo capítulo 20, versículo 18. En la primera lectura de este domingo, leemos que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que resonó en toda la casa donde estaban, y vieron aparecer unas lenguas como de fuego que se repartían, posándose encima de cada uno. Al oír el ruido, se juntó la multitud asustada y quedaron desconcertados. Hechos capítulo 2, el versículo 2 al 3 y 6. En el primer caso, la gente escapó y en el de los apóstoles se acercó, pero notemos que hay varios elementos similares entre ambos sucesos. Un gran estruendo, fuego y mucho temor en el pueblo, que atestiguaban lo que estaba ocurriendo. Y era muy importante lo que sucedía ahora. El profeta Joel lo había anunciado ya muchos años antes. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán sus hijos y sus hijas. Joel capítulo 3, versículo 1. Jesús lo había prometido varias veces. Juan en el capítulo 15 y en el capítulo 16. Un símbolo precioso que podemos encontrar en este pasaje de la Escritura, relacionado precisamente con la promesa que dice todo mortal, es la concentración de gentes de tantas naciones en torno a lo que sucedió en el cenáculo. Se podría decir que Dios había llevado allí representantes de todo el mundo frente a los apóstoles, para que a partir de ese día los apóstoles tomaran el valor de salir representando a Dios por todo el mundo. Todos aquellos que escucharon la predicación de Pedro vinieron a ser como embajadores de todas partes, que tuvieron el privilegio de presenciar el lanzamiento de la buena nueva de Jesucristo de boca del primer pontífice. Esos embajadores no eran más que las primicias, el inicio de la universalidad del mensaje de la salvación y de todas las maravillas que realizaría luego el Espíritu de Dios a través de su iglesia en el mundo entero. El día de Pentecostés fue como la semilla de mostaza de la que hablaba Jesús, que luego daría lugar a tantísimas instituciones, ministerios, congregaciones, órdenes, institutos y todo aquello que a lo largo de los años ha hecho florecer nuestra iglesia como un solo cuerpo. Es muy importante para nosotros estar siempre conscientes de que, como decía la segunda lectura del domingo, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo con Cristo, que es la cabeza. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu porque, como confesamos con nuestro credo, hay un solo bautismo. Los que dicen que hay otro probablemente no sepan lo que están diciendo, no estén en plena comunión con la iglesia o, peor aún, les convenga en lo personal hacer creer que hay otros bautismos para jalar gente, poder y aplausos. Un solo cuerpo camina siempre unido y actúa únicamente conforme a lo que la cabeza ordena. Nuestra vida no está destinada a la individualidad, pues la iglesia es ante todo una comunidad. Jesús nos quiere tan unidos como lo están Él y su Padre, en el amor del Santo Espíritu, y no que cada cual ande tirando por su lado, velando solo por su ministerio, por su pequeña comunidad, por su centro local, etc. Con frecuencia se dice que en Pentecostés vino a restablecerse la unidad del género humano, que se había quebrado en Babel. Allí se confundieron las lenguas, mientras que en el día del gran Pentecostés todos entendían a los apóstoles, aunque hablaban en diferentes lenguas. Pidamos con humildad y insistencia que el Santo Espíritu de amor y unión viva cada día más en todos nosotros, para que así podamos cumplir con nuestra sagrada misión apostólica. Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestras preguntas para orientar la reflexión. Inciso A. ¿Estoy alerta a las inspiraciones del Espíritu Santo? ¿Lo invoco con frecuencia pidiéndole que venga a mí para iluminarme y fortalecerme?
¿Qué tengo que hacer para dar mejor testimonio de que Jesús vive en mi corazón? Inciso B. Cuando el Espíritu Santo me habla por medio del Evangelio, de la homilía del sacerdote o a través de las palabras de algún hermano, ¿lo escucho y lo obedezco o lo hago a un lado y sigo haciendo mi voluntad porque me es más cómodo, porque me gusta más o porque me conviene? Inciso C. El catecismo nos enseña que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión y no las manifestaciones espectaculares o los dones prodigiosos. ¿En qué aspectos me ha ayudado la gracia de Dios para convertirme hacia Él hasta hoy? ¿Y en qué punto necesito pedirle con mayor insistencia que me ayude? ¿Qué es lo que más me está impidiendo ser santo? Estoy luchando contra ello como debo y puedo, apoyado en la oración, los sacramentos y el ayuno. Bueno, pues estas son nuestras preguntas. ¿Quieres comenzar o quieres comenzar? Bueno, Bueno, comienzo yo. Inciso A dice, si estoy alerta a las inspiraciones del Espíritu Santo. Lo invoco con frecuencia, pidiéndole que venga a mí para iluminarme y fortalecerme. Pues yo creo que desde hace varios años, hasta cierto modo, que no recuerdo exactamente en qué año, todavía estaba jovencita. Y recuerdo que el Papa Juan Pablo II instituyó el año del Padre, el año del Hijo y el año del Espíritu Santo, si mal no recuerdo. Y fue así como que la primera vez que yo comencé a tener como conciencia, si podría decirlo de esa manera, de ver que eran tres personas, y porque ese año fue así como catequesis, fue formación, entonces como que a partir de entonces comencé a tener, una idea un poco más clara, ¿verdad? De que podía dirigirme, tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo. Pero después, pues, fui conociendo un poquito más, profundizando más, y recuerdo, todavía estaba soltera, conocí también un movimiento pues, era como más el enfoque hacia el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo creo que en diferentes etapas de mi vida el Señor me ha ido guiando, ¿verdad? Para estar como que más abierta a las inspiraciones del Espíritu Santo, pero también en mi vida cotidiana, el año pasado recuerdo que igual, en una de las catequesis, como que eso me resonó mucho en el corazón y a raíz de ese entonces, comencé a buscar, todos los días hacer una oración al Espíritu Santo, que es una consagración. Y de verdad que me he sentido realmente muy bendecida, am, pues sí, muy bendecida y a la vez, he sentido la presencia del Espíritu Santo en ese sentido que me he sentido como que mis oraciones tienen respuesta, como que literalmente, ¿verdad? El Señor se manifiesta este, a través de diferentes formas y maneras y me hace sentir su presencia, su amor. Y dice, ¿qué tengo que hacer para dar mejor testimonio de que Jesús vive en mi corazón? Pues yo creo que en ese sentido, seguir pidiéndole al Espíritu Santo su gracia para dominarme a mí misma, para buscar imitar más a Jesús en ese sentido. En el inciso B dice, cuando el Espíritu Santo me habla por medio del Evangelio de la humildad del sacerdote o a través de palabras de algún hermano, lo escucho y lo obedezco, o lo hago a un lado y sigo haciendo mi voluntad. Pues yo creo que sí en muchas ocasiones he buscado en ese sentido poner en práctica, ¿verdad? Las recomendaciones, ya sea del sacerdote o, ¿verdad? En ese sentido, o del director espiritual, ¿verdad? Pero sí siento que también a veces, muchas veces, como no lo entiendo bien y a veces digo, no, a lo mejor no entendí bien y a veces procuro
hacer las cosas a mi manera y yo sé que está mal en ese sentido también. Entonces, pues ahí estoy en ese sentido en la lucha, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a ser más atenta y más consciente también de sus inspiraciones. Y el inciso se dice, el catecismo nos enseña que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión y no las manifestaciones espectaculares y los dones prodigiosos. ¿En qué aspecto me ha ayudado la gracia de Dios para convertirme hacia Él hasta hoy? Pues yo creo que a través de, exactamente, ¿verdad? De los sacramentos, ¿verdad? Eh, yo podría decir específicamente la confesión y la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? El pedirle al Señor que me ayude a negarme a mí misma, a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Como decía anteriormente, yo creo que es una de las maneras que estoy luchando y trabajando para alcanzar la conversión, porque la conversión es de todos los días, ¿verdad? No puedo decir ya la alcancé o ya llegué, ¿no? Yo creo que cada día hay algo nuevo que necesito trabajar y hay cosas que ya desde mucho tiempo necesito ir cambiando cada día más. Entonces, pues estoy en el trabajo constante de mí misma, ¿verdad? Y pues también le pido al Señor su gracia. Estoy luchando, pero necesito seguir progresando en ese sentido y a través de la manera que siento que el Señor me fortalece es a través de la oración. La oración, los sacramentos y el ayuno. Definitivamente son las armas que el Señor me da, las gracias para poder alcanzar mi conversión. Pues bueno, por una parte están ligadas, pero pues sí es ir en orden. La primera dice, si estoy alerta a las inspiraciones del Espíritu Santo, lo invoco con frecuencia pidiendo al que venga a mí para iluminarme y fortalecerme. Pues por una parte yo siento que así que la vida sacramental nos ayuda a que lo invoquemos, pero por otra parte así que el estilo de vida o incluso el llamado que tenemos oportunidad para llamarlo, para fortalecernos en él en diferentes etapas. Y por una parte siento yo que estoy alerta en algunos aspectos, pero en otros, pues ahí sí que le pido la gracia a Dios o le busco, porque a veces es difícil escuchar su voz, sobre todo cuando hay elementos que siento que son nuevos o que hay un reto de que hay algo que no se ha hecho antes. Y eso le pido mucho a Dios, el Espíritu Santo, porque siento yo que Él habla de una manera suave pero también de una manera firme cuando es así que alguna necesidad que hay para ayudar a los hermanos. Entonces, pues en ocasiones he visto que las inspiraciones del Espíritu Santo pues son fáciles o por así decirlo, naturales de seguir en ministerios que ya los hay, en situaciones que ya hay. Pero cuando es algo nuevo, siento yo que hay que afinarse un poquito en escucharlo y le pido mucho a Dios la gracia para poder hacerlo. La segunda parte dice, cuando el Espíritu Santo me habla por medio del Evangelio, de la humildad del sacerdote o a través de las palabras de algún hermano, lo escucho y lo obedezco o lo hago a un lado y sigo haciendo mi voluntad, porque es más cómodo o porque me gusta más o porque me conviene. Pues definitivamente cuando habla un sacerdote o escucho a algún hermano y sé que ahí sí que es una palabra de fortaleza o de pues de formación o más que todo pues sí que de verdad que está fundado en un hecho que nos va a ayudar a crecer. Pues sí, siento yo que es necesario escucharlo. Sin embargo, yo creo que cuando se establece diferente a sí que a lo que yo quiero hacer o a mi voluntad, dejo pasar un tiempo para ver qué es en realidad, pues ahí sí que el plan que el Señor me está queriendo decir ahí. Y ahí yo creo que también tengo que trabajar en eso, porque en ocasiones a veces es fácil llevarse por el impulso y más que todo, pues he aprendido a que hay que meditar las cosas, esperar para tomar una mejor decisión y que sea una decisión de Dios y no de acuerdo a una voluntad o a un sentimiento que puede ser pasajero. Y por último, dice el catecismo nos enseña que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión y no las manifestaciones espectaculares o los dones prodigiosos. ¿En qué aspecto me ayuda la gracia de Dios para convertirme hacia Él hasta hoy? ¿En qué punto necesito pedirle con mayor insistencia que me ayude?
y qué es lo que me está pidiendo para ser santo y si estoy luchando con ello como debo y puedo, apoyar en la oración, los sacramentos y el ayuno. Pues este último aspecto yo siento que es en el que me ha pedido más que crezca, en el sentido de que antes a través de interacciones con hermanos, ministerios, invitaciones, era fácil, digamos, que poder sentir la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Señor a través de ello y poder ver su manifestación. Pero actualmente, empezando por un periodo de sequedad y después por un periodo de que no hay posibilidad de empezar algo más, el Señor me pide que en realidad tenga una conversión personal y que lo que le agrada a Él no es tanto lo que yo produzca, sino que tanto yo le obedezca. Y bajo ese aspecto es de que Él no quiere tanto, pues así que Él siendo el dueño de todo, Él puede hacer todo y no necesita de mí. Pero por otro lado, lo que necesita de mí es que haya un cambio y haya una entrega y haya una conversión, haya una confianza mayor en Él. Entonces siento yo que hay un mayor mérito en eso y ahorita digamos que lo que me pide es hacer eso, que tenga la paz, la serenidad de confiar en Él y que haya o no haya manifestaciones externas, Él sigue siendo estando ahí presente. Y bueno, pues lo último, como bien decía el esposo, es que seamos fieles a los sacramentos, a la vida de oración, a lo que nos pide el Señor, si puede ser el ayuno o la abstenencia, para poder seguir adelante en el camino. Pero sobre todo, pues ahí sí que confiemos en Él y que ese Espíritu Santo nos conduzca, así como conduzco a nuestro Señor, pues Él ya nos puso ejemplo de ello. Muchas gracias. Hoy Ahora pues, vamos a continuar con las concordancias del Evangelio con el Catecismo. Canon 690. muy bien, empezamos con el Canon 691. Dice, Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Mateo 28, capítulo 19. El término espíritu traduce el término hebreo ruah, se lee ruah, que en su primera acepción significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino, como lo dice en Juan capítulo 3 del 5 al 8. Por otra parte, el Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico, designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos Espíritu y Santo. Canon 688. La Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de las cuales los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. El Canon 689 dice, aquel que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Canon 693. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el espíritu de la promesa, Gálatas 3:14, Efesios 1:13, el espíritu de adopción, Romanos 8:5, Gálatas 6, el espíritu de Cristo, Romanos 8:11, el espíritu del Señor, 2 de Corintios 3:17, y el espíritu de Dios, Romanos 6, 9 al 14, perdón, 6, 9 y 14,
15 y 19. Primera de Corintios 6, 11 y 7, 40. Y en San Pedro, el Espíritu de Gloria. Primera de Pedro 4, 14. El canon 1988 nos dice, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo una nueva vida. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Sarmientos unidos a la vid, que es el mismo, como lo dice en Juan, capítulo 15, del 1 al 4. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados, dice San Atanasio. Canon 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. ¿Qué obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio? Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Reflexionada con la Gran Cruzada, dice, en mis ovejas conocen mi voz, pues, versículo numeral 20. No puede ser una persona con hábitos viejos llenarse de gracias nuevas. Es necesario nacer de nuevo en el Espíritu para vaciarse de todo lo que estaba lleno. Eso quiere decir volverse nuevos hombres. Luego, ese hombre nuevo podrá llenarse de vino nuevo, de toda la enseñanza, la dulzura de la palabra y el amor de Dios. ¿Cómo puede una persona llena de todo lo malo que arrastra querer llenarse del vino nuevo? Reventaría por la mezcla de vinos, el viejo, amargo y lleno de corrupción, y el nuevo, dulce como la miel temprana. Vacíense de su vino viejo para llenarse de nuevo en un corazón renovado, de la palabra que es vida, es verdad y es camino. Y la virtud del mes, la justicia. Esta semana veremos el canon 305, que dice lo siguiente. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe su Padre Celestial que ustedes tienen necesidad de todo esto. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Mateo 6, 31 al 33 y Mateo 10, 29 al 31. Y la Gran Cruzada nos dice, mis ovejas conocen mi voz, no verá de los. Escribe, mi hijita, el reino de Dios está en medio de ustedes. No tienen sino que entrar en él. Mi casa es la casa de ustedes. He abierto la puerta a cada uno. Congreguen a sus amigos para orar. Yo escucharé su oración. Todo pecador que se arrepiente será escuchado en el cielo. Busquen la simplicidad del amor en las cosas pequeñas, en las más pequeñas, que tienen el mismo valor de las grandes y se viven con el mismo. Y en el libro también, Mis ovejas conocen mi voz, número 46, dice, doy ciertos dones a cada uno, conforme a la voluntad de mi divina Trinidad, para que los hagan fructificar y así ganarse mi reino. Los frutos dependen del hombre. Esa es la libertad que le ha sido dada, así como el discernimiento y la capacidad, la habilidad para lograr o conseguir frutos. Tus semanales con el Evangelio pediré cada vez con más frecuencia la asistencia del Santo Espíritu, su luz para comprender la voluntad de Dios y su fortaleza para actuar conforme a ella. Con la virtud del mes, bajo la luz del Espíritu Santo, luego de invocarlo en profunda oración, analizaré detalladamente cuáles son mis apegos, mis ataduras espirituales, para dejarlos a los pies de la cruz de Cristo, en busca de la obediencia de la divina voluntad, a fin de hacerme una persona justa ante los ojos de Dios. No sé si hay algún comentario antes de cerrar. Pues bueno, y antes de terminar con la consagración a los Sagrados Corazones, hoy fue una catequesis un poquito más pequeña, pues les pedimos mucho sus oraciones por nuestras hermanas Lucy y Alice, que
Que Dios les dé sus bendiciones, sus gracias, a cada uno en sus necesidades y también pues los animamos mucho a que eh, ahora sí que busquen conocer más del Espíritu Santo, ¿verdad? Profundizar más y pedirle a Él, ¿verdad? Todos los días en sus oraciones, bendiciones, gracias para ustedes, para sus familias, que el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad? Siempre escuchándonos, siempre atento a nuestras necesidades, dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Llenarnos de muchas bendiciones, de mucho amor, ¿verdad? No nos sintamos solos. El Espíritu Santo está ahí para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos en este caminar hacia el cielo. Entonces, pues bueno, para nosotros ha sido de mucha bendición, yo digo personalmente para mí. Entonces, no duden nunca en acudir al Espíritu Santo, que los llene de sus dones, de sus gracias. Pues sí, también es importante saber que ahorita pues, con esto terminamos el tiempo de Pascua y pues bueno, así que en la sabiduría que tiene la iglesia depositada por nuestro Señor es que pues ese Espíritu Santo nos va a continuar y a seguir adelante con nuestra misión, con nuestro llamado. Entonces sí es importante que si queremos hacer las cosas de acuerdo al plan de Dios, lo invoquemos y también hagamos un silencio porque para que hable pues también debemos de tener una escucha. Entonces es algo muy importante. Yo creo que también es tiempo de escucha, de discernimiento, porque si bien Dios da las gracias, también nos da la libertad. Y de acuerdo a esa libertad que tenemos, pues pidamos al Espíritu Santo que la podamos aplicar bien. Así que puede ser que no haya un solo camino, puede haber múltiples, pero que ese camino que nos complementamos, pues sepamos que lo hemos discernido y que es el Espíritu Santo el que nos conduce. Y ese Espíritu Santo, como bien no lo veíamos, pues es parte de toda la iglesia, una multitud de dones que hay. Y pues bueno, nosotros podemos poner nuestro granito pequeño que ayude a otros hermanos, pero también reconocer que nosotros también necesitamos del grano de otros hermanos para poder alimentarnos. Entonces, pues sí, seguir en comunidad y saber que ese Espíritu Santo pues, nos va a llevar a ser parte de esa iglesia que Dios ha fundado y que fundó a través de la venida de Pentecostés ya para nuestros tiempos y que ahora como laicos podemos ser parte de ello. Muchas gracias. Bueno, nuestra querida hermana Alice está ahí atrás de bambalinas, así que un saludo para ella también muy afectuoso. Este, Anda un poquito afónica de su garganta, así que por eso no los puede saludar con su voz, pero aquí está. Bastante mal de la garganta, pero gracias, Eduardo, de todo corazón, de verdad, hermano. Muchísimas gracias y pues gracias, María, también por su sí. Un abrazo fuerte, bendiciones a todos, hermanos, y si Dios lo permite, pues nos vemos el próximo viernes. Las consagraciones faltan, ¿verdad? Por favor, Adelante. Bueno, pues vamos a hacer la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones. Lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti. Humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca te permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y rectifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, a la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial te escojo en este día como mi Madre y Señora.
Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagra mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Pues pedimos la bendición del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes. Los esperamos próximo viernes y pues igual les encomendamos en sus oraciones por Alice para que ya esté mejor la próxima semana y ya nos pueda acompañar con su viva voz y también por nuestra hermana Lucy, ¿verdad? Y pues muchas gracias también a mi esposo que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias, bendiciones para todos y ojalá y podamos hacer obra lo que el Señor nos pide a través de esta catequesis. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.